la bestia de bronce en la oscuridad. Pasos, nunca se cansaba, simplemente seguía avanzando. No tuvimos ninguna posibilidad. Donde quiera que giráramos, no podíamos escapar. Siempre nos encontraba. Con estas palabras de Hedry Brain, única superviviente de la colonia minera Jurat 17, comenzamos el vídeo de lore de esta semana sobre este misterioso y malévolo capítulo. Bienvenidos a mi canal y allá vamos. Aunque muchos de los registros relacionados con los minotauros a lo largo de los últimos milenios han sido redactados tras cribar a través de una miríada de archivos de batalla repartidos por todo el imperio, mucha de su historia antes de dicho punto no solo se ha perdido, sino que ha sido deliberadamente suprimida y sellada por órdenes procedentes de los altos señores de Terra, órdenes que ni siquiera la Inquisición puede desobedecer. Según se cree, el supuesto origen del capítulo real de los minotauros se encuentra en la 21ª fundación, o también conocida como Fundación Maldita. Sin embargo, hay algunos registros que mencionan a un supuesto capítulo llamado Minotauros que intervino en la rebelión solar en el milenio 32. Y por si fuera poco, los minotauros actuales parecen tener que ver poco con los que aparecieron en la Fundación Maldita, por lo que muchos eruditos imperiales creen que todos ellos podrían ser distintos capítulos que comparten el mismo nombre. Poco después de su supuesta creación durante la Fundación Maldita, los minotauros se ganaron rápidamente la fama de ser un capítulo extremadamente feroz, cuya furia en el campo de batalla no tenía igual. Sin embargo, con el tiempo los minotauros comenzaron a ignorar las órdenes de mando y los planes de batalla para lanzarse sobre las tropas enemigas hasta destruirlas por completo. Por lo que pronto, muchos capítulos comenzaron a rechazarlos ya que pensaban que eran poco fiables en batalla. Estos actos, junto a la errática entrega de los diezmos de semilla genética del Adeptus Mechanicus y las diversas maldiciones y corrupción genética que parecían plagar a los demás capítulos de su fundación, despertó sospechas graves acerca de la naturaleza de los minotauros y los secretos que podrían esconder. En algún momento del milenio 38, los minotauros desaparecieron por completo de los registros imperiales y sus hazañas y honores fueron borrados debido a una serie de edictos y purga de datos. A principios del milenio 41, los minotauros aparecieron de nuevo inesperadamente durante la herejía de Macharius. En aquel entonces, el Departamento Monitorum notó discrepancias en el comportamiento, armamento y estructura del capítulo, ya que a pesar de ser un capítulo menor, contaba con una docena de cruceros de asalto, armamento de primera calidad y, para sorpresa de muchos, respondieron inmediatamente a la llamada de los altos señores de Terra. Esto ha llevado a que algunos observadores piensen que existe algún tipo de conexión entre los altos señores de Terra y el propio capítulo. Sea como fuera, durante la herejía, los capítulos de los guerreros de la condenación y los descendientes de los ultramarines, conocidos como los creadores, se vieron envueltos en un conflicto interno debido a un tema de honor. Y cuando ambos se negaron a pacificar los mundos conquistados para resolver sus discrepancias, los minotauros fueron enviados por los altos señores de Terra para derrotarlos a ambos y finalizar así la contienda. Sin preocuparse para nada de las causas o derechos de cada uno de los capítulos, los minotauros llevaron a cabo un asalto a gran escala. Superados y destrozados, los guerreros de la condenación huyeron del sistema casi inmediatamente en una retirada apenas organizada. Por su lado, los restantes marines espaciales de los creadores fueron obligados a una rendición humillante, ya que menos de 100 hermanos de batalla sobrevivieron al asalto de los minotauros. Este enfrentamiento creó la enemistad existente entre los minotauros y los ultramarines y sus capítulos sucesores, que han jurado vengarse de los minotauros en caso de que surja la oportunidad, prohibiéndoles además entrar en el espacio de ultramar. Durante la defensa de Hermética en el 760 del milenio 41, los minotauros fueron uno de los primeros capítulos en acudir a la llamada de socorro del planeta
tras haber sufrido un masivo ataque de una vasta horda de mutantes dirigida por el apóstol oscuro de los portadores de la palabra, Leyak el Devorador. Los minotauros, empleando la potencia de fuego de la flota del capítulo como cobertura, atravesaron las líneas orbitales enemigas y lanzaron un rápido contraataque contra la colmena Casaubon, el asiento principal de las fuerzas del caos en el planeta. Los minotauros actuaron de forma devastadora e indiscriminada y tras un poderoso bombardeo de las zonas de aterrizaje, las escuadras de asalto y de exterminadores del capítulo, liderados por el mismísimo Asterion Moloch, golpearon en las plazas y templos del distrito, barriendo cualquier rastro de supervivientes. Tras abrirse paso hasta las entrañas de las cámaras de la basílica, fue Asterion Moloch quien acabó con los guardaespaldas poseídos por demonios del temible Leyak, y trató de asistir el golpe mortal contra el enorme señor con aspecto de sapo. Sin embargo, antes de que lo pudiera conseguir, Leyak huyó a la disformidad empleando sus artes oscuras. La marea degenerada de mutantes continuó peleando, pero sin liderazgo ni dirección, fue golpeada y contenida hasta la llegada del 17º Grupo de Batalla y de Regimientos de la Guardia Imperial procedentes de Necromunda, quienes purgaron el planeta de la mancha del caos. Durante la Guerra de Badad, los minotauros llegaron a la zona del Torbellino en el Segmentum Ultima en el 907 del Milenio 41, respondiendo a la llamada directa del Inquisidor Delegado en activo. Los minotauros dedicaron toda la fuerza de su capítulo y operaron como una fuerza de ataque y hostigamiento independiente durante gran parte de la guerra. Durante estos enfrentamientos, los minotauros obtuvieron numerosas victorias y alcanzaron la fama por sus ataques despiadados y a sangre fría contra los secesionistas. Además, los minotauros fueron considerados las tropas preeminentes de combate cuerpo a cuerpo y asalto de choque en la guerra hasta la llegada de los Carcharodones. Sin embargo, su logro más elogiado fue la derrota total y la rendición forzada de los Lamentadores en una batalla que duró 17 horas y estuvo compuesta por feroces acciones de abordaje y batallas cuerpo a cuerpo. Si bien los minotauros consiguieron la victoria, esta batalla resultó en bajas significativas para los minotauros y pasaron la mayor parte del resto de la guerra en tareas de interdicción en las rutas espaciales, así como también llevando a cabo acciones punitivas contra mundos previamente rebeldes. Al final, los minotauros se retiraron de la zona del Torbellino en el 913 del Milenio 41 tras la caída de Badad Primaris, llevándose con ellos muchas de las naves de guerra de los Lamentadores para reemplazar sus pérdidas. En la última década del Milenio 41, los minotauros ayudaron a los puños carmesíes contra los orcos invasores en las primeras etapas de la reconquista del mundo de Rin. Por otro lado, los minotauros se encargaron de derrotar al excomulgado capítulo de los segadores nocturnos junto con los templarios rojos y los caballeros grises. Y poco después, todo el capítulo se desplegó en la guerra de Orfeo, donde los minotauros se encargaron de purgar el sector con la ayuda de la antigua flota de batalla de Orpheus. Poco después de la apertura de la Gran Cicatriz, la 7ª compañía de la Guardia de la Muerte atacó por sorpresa la fortaleza monasterio del capítulo, y aunque los minotauros consiguieron repeler el ataque, los marines del caos consiguieron contaminar la semilla del capítulo. Fue entonces que los minotauros se lanzaron en una desesperada carrera por alcanzar Terra con la esperanza de poder purificar así su semilla genética. A partir del Milenio 42 las fechas son desconocidas y el orden es un poco confuso, pero al parecer los minotauros consiguieron llegar a Terra y participaron en el intento de golpe de estado por parte de la Exarquía tras haberse proclamado Robot Guilliman como Lord Comandante del Imperio. Durante el conflicto, los minotauros fingieron seguir las órdenes del antiguo Gran Señor Irzu Hamaetalion y lucharon brevemente contra las Hermanas del Silencio y los Custodes, pero posteriormente
Se reveló que desde un principio la participación de los minotauros había sido una artimaña. También se sabe que durante este milenio los minotauros recibieron la tecnología para crear Primaris y que participaron como parte de la cruzada ad Indomitus en la recuperación de los muelles vacíos sobre Bosforideo de manos de los Mil Hijos y en la zona de guerra de Nachmund. Y tras ver su historia vamos a hablar un poco de su organización. En términos generales, los minotauros son fieles al Codex Astartes. Sin embargo, a diferencia de otros capítulos, los minotauros suelen funcionar casi en exclusiva como un capítulo completo. Es decir, que mientras la mayoría de capítulos suelen dispersar sus fuerzas entre múltiples zonas de combate, reuniéndose de nuevo solo en los momentos más importantes de los conflictos, los minotauros raramente aíslan unidades más pequeñas de sus propias fuerzas para emplearlas en misiones independientes, lo que convierte al capítulo en un instrumento romo aunque contundente, capaz de destrozar a casi cualquier enemigo que se atreva a enfrentarse a ellos. Es por eso que en algunas tácticas clave de los minotauros dependen parcialmente del uso de una capacidad superior de desgaste en áreas de combate cerradas, en las que los mandos del capítulo no han de preocuparse tanto del estado y destino de sus hermanos de batalla en tanto en cuanto se consiga la victoria. Otro aspecto inusual de los minotauros es el modo y la rapidez con el que se consiguen reemplazar sus pérdidas en potencial humano. El periodo de tiempo transcurrido para la transición entre los rangos de neófito, explorador y hermano de batalla de pleno derecho es mucho más breve que el equivalente en otros muchos capítulos de marines espaciales, lo que se explica al tener en cuenta el uso programado de niveles increíblemente altos de cirugía neurocerebral y psicoadoctrinamiento, empleados por el capítulo. Si bien este tipo de técnicas no están prohibidas ni son consideradas como heréticas, tienen peligros inherentes que pueden acarrear un mayor riesgo de causar daños físicos y mentales a los sujetos sometidos a dichos procesos. Por último, los minotauros parecen tener excelentes reservas y suministros de todo tipo de armamento y maquinaria de guerra, desde avanzadas servoarmaduras Mark 8 hasta Vindicators y Predators. Entre todos ellos, cabe destacar el elevado número de Dreadnoughts Desprecio o Contemptor que tiene el capítulo. Como curiosidad, decir que si bien normalmente los capítulos de marines espaciales suelen venerar a los Dreadnoughts, los minotauros los tratan con indiferencia y los llaman Hecatons, una palabra de origen terrano que se cree que significa gigante, legión o un monstruo esclavizado. Doctrina de combate. La antigua fama de los minotauros de la 21ª fundación sugiere que los minotauros acudían a cualquier tipo de conflicto y rechazaban cualquier forma de combate que no les permitiera cerrar lo antes posible la distancia con sus adversarios hasta llegar al cuerpo a cuerpo. Esta fanática fuerza, altamente autónoma y que ignoraba las órdenes de los mandos superiores, aparecía a veces en el campo de batalla sin ninguna clase de presentación e incluso sin llevar a cabo ninguna clase de reconocimiento, lanzándose contra el enemigo sin tener en cuenta ni importarle el coste o las pérdidas que pudiera recibir. Una vez la furia de los minotauros se saciaba, solían retirarse tan rápidamente como aparecieron en primer lugar. Sin embargo, los minotauros que se dieron a conocer a principios del milenio 41 son bastante diferentes en su enfoque de cómo llevar a cabo una campaña. El capítulo parece ahora preferir desplegar una vanguardia para inmovilizar en combate a sus contrincantes y para después emplear unidades rápidas para rodearlos, asegurándose de negarles toda posibilidad de escape antes de balanzarse sobre el enemigo aplastándolo sin piedad con toda la potencia de fuego y blindados pesados del capítulo. Los minotauros aún retienen su alta autonomía, por lo que van a donde las necesidades del imperio les requieren, aunque parece ser que ahora no tienen tantos problemas para operar dentro de la estructura de mando de la máquina de guerra imperial como la distante historia del capítulo podría sugerir.
Los minotauros parecen no albergar ninguna clase de respeto por nada ni nadie que no sea el emperador de la humanidad o los altos señores de Terra, a quienes parecen mostrar una lealtad fanática e incuestionable. El capítulo no muestra ninguna consideración con otros capítulos de marines espaciales, y se sabe que se han mostrado más que deseosos de poner a prueba sus habilidades contra otros marines que consideren digno de ello. En un incidente registrado con gran grado de detalle, el capítulo casi llegó a las manos con el capítulo Génesis, después de insultar deliberadamente el nombre de Marneus Calgar. El sangriento enfrentamiento entre ambas fuerzas solo pudo evitarse por la llegada de una oleada de orcos. Algunos comandantes imperiales que han servido junto a los minotauros desde su reaparición han llegado a indicar que el capítulo se encuentra al borde de la locura o de la herejía, al describir como obsesivas, por no decir paranoides, las defensas y precauciones de seguridad tomadas por los minotauros incluso cuando tratan con sus supuestos aliados. Semilla genética. Los registros fragmentados que se consiguieron obtener del capítulo durante la Fundación Maldita en el milenio 36 indicaban que su semilla genética era quimérica. Este término, con claras implicaciones blasfemas, parece indicar que el material genético de los minotauros podría proceder de una fuente prohibida, estar mezclado con una reserva genética herética, haber sido adulterado o haber sido modificado durante su creación, algo que ya se demostró que había ocurrido con los demás capítulos de la Fundación Maldita. Si bien, a diferencia de otros capítulos de la misma fundación, no parecieron presentar ningún tipo de mutación, pronto se observó en ellos su tendencia de verse envueltos por una furia incontrolable. Sin embargo, no se sabe si esta semilla es la misma que la de los actuales minotauros, ya que estos no muestran tendencias de convertirse en berserkers, sino que son mucho más controlados y estratégicos, además de ser conocidos como melancólicos, malignos y obsesionados con sus defensas y protocolos de seguridad hasta el punto de la paranoia. Sobre este tema me gustaría decir que el creador de los actuales minotauros, Edwin Brown, declaró públicamente que los minotauros actuales fueron creados con la semilla de los guerreros de hierro, es decir, una de las legiones traidoras, y por eso tienen esa tradición por el asedio y la guerra de desgaste, así como su comportamiento maligno, mientras que los minotauros quiméricos de la Fundación Maldita, al parecer, son un capítulo totalmente diferente. Ya como especulación, podría ser que los antiguos minotauros hubieran sido creados a raíz de la semilla de los devoradores de mundos, o, mirando del lado de los leales, algún tipo de modificación de la sed de sangre de los ángeles sangrientos, o incluso puede que hubiera sido una combinación de varias legiones, como su nombre quimérico nos indica. Apariencia. El esquema de color original del capítulo de los minotauros era de color amarillo con adornos rojos, generalmente marcas de advertencia. El esquema de color de los minotauros de hoy en día es de armaduras de color bronce, y en ocasiones presentan detalles en rojo oscuro en las hombreras. El emblema original del capítulo era una cabeza de toro de color azul sobre un fondo amarillo. El emblema actual es una cabeza de toro de color rojo con cuernos negros sobre fondo color bronce. Los miembros de élite de la primera compañía portan una variante del emblema del capítulo, una cabeza de toro color bronce sobre fondo rojo oscuro. Personajes notables: Lord Asterion Moloch, señor de los minotauros, sátrapa del Daek de los Krata, portador de la ira. El oscuro Lord Asterion Moloch, actual señor del capítulo, es un veterano de cientos de batallas, cuyo cuerpo ha sido reconstruido y mejorado con implantes biónicos, y cuya pura malicia y rencor es capaz de permitirle ignorar heridas que podrían abatir a un marine espacial inferior a él. Este paranoico comandante Astartes, cuyas manos están constantemente impregnadas de sangre,
se dilata en su temible fama y en que su nombre sea sinónimo de la muerte y la destrucción provocadas en nombre del benevolente emperador de la humanidad. Lord Asterion Moloch es un diligente y disciplinado lógico y estratega, y un maestro en las artes del asedio, a la vez que un táctico brutal que disfruta con la completa aniquilación de sus enemigos, apareciendo muchas veces en combate al frente de los exterminadores del capítulo y golpeando sin piedad contra las líneas enemigas. Es un comandante con poca paciencia para los concilios y las reuniones de planificación táctica que ha de sufrir cuando debe trabajar junto con otras fuerzas imperiales. En lugar de tener que aguantar semejantes naderías, prefiere actuar de forma distante, mostrando la misma naturaleza que su capítulo, y ha mandado a veces a su reclusiarca Ivanus Encomi como representante de su capítulo y representante personal en dichos asuntos. Reclusiarca Ivanus Encomi. La voz del capítulo. Ivanus Encomi es el actual reclusiarca del capítulo. Como hábil comandante táctico, suele dirigir a sus fuerzas desde vanguardia en el campo de batalla, exhortándolos a cotas cada vez mayores de odio y destrucción contra los enemigos del emperador de la humanidad. Durante el infame conflicto intestino conocido como la Guerra de Badad, el capellán Ivanus Encomi estuvo en primera línea de la ofensiva de los Minotauros en muchas batallas clave. Encomi también sirvió como el representante principal de los Minotauros dentro del concilio de guerra que supervisó el estado y despliegue de las fuerzas leales en la Guerra de Badad. Para acabar, pediros que si os ha gustado el vídeo de lore de este quimérico capítulo, le deis al botón de suscribirse y al del like para que el canal siga creciendo y este vídeo llegue a más amantes de Warhammer 40.000. En fin, muchas gracias por estar siempre ahí y nos vemos en el siguiente vídeo de lore. ¡Hasta luego!